Felicidad es la ausencia de sufrimiento. Tenemos que entender que simplemente nosotros no podemos manipular o no podemos cambiar lo que está sucediendo. Ciertamente ni juzgo, ni critico, ni reprocho la crianza que he tenido. Hola, soy Vanessa Velarde, médico y amante locamente del skincare y el make-up. En este espacio vas a encontrar de todo, experiencias de vida, tips, conversaciones profundas, consejos de expertos, en fin, bienvenida al espacio de Hablando con Euforia, un espacio para nosotros. Hola, bienvenidos al episodio número 3 de Hablando con Euforia. Gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo de haber escuchado los episodios anteriores y si no los has escuchado, gracias simplemente por coincidir el día de hoy. En este espacio vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de skincare y makeup, por supuesto que sí, pero estos primeros episodios quiero que conozcan un poquito más de mí y quiero hacerlos un poco más personales, un poco más íntimos, tratando de explicarles para que entiendan la razón de por qué estoy acá y un poquito de resumen de todo lo que he pasado para llegar hasta estar hoy aquí presentándome ante ustedes en un nuevo proyecto de un podcast que créanme que nunca pensé tener, sino hasta hace unos meses que la idea surgió dentro de mi mente. En el primer episodio hablamos un poquito de mí, de mi profesión, de lo que me gusta y les hice alusión a unas personas muy especiales que me ayudaron en este proyecto, no sino en este camino. Ellas no tienen ni idea que lo hicieron, pero igual formaron parte de todo esto. Y en el segundo episodio les hablé un poquito más acerca de la identidad, del autoconocimiento y de cómo fue el empezar ese proceso para mí. Hoy quiero traerles, creo que varios de los podcasts voy a mostrarles algunos de los libros que más me hayan marcado y yo confieso que yo no había sido nunca una lectora empedernida ni la literatura había sido algo que yo disfrutara desde chiquita, como esas personas que yo admiraba que podían leer y leer y leer y yo realmente prefería hacer cualquier otra cosa. Pero en este camino creo que hay 3 pilares fundamentales y uno de ellos es la terapia, que lo mencioné en el episodio anterior. El otro son los podcasts y todo lo que nos estaban ofreciendo las redes sociales de forma consciente. Y la otra es la lectura. La lectura que muchos dicen autoayuda, pero pues hay muchos tipos de libros que nos pueden ayudar a llenarnos y a entendernos sobre todo. Ahí es cuando, dentro de los primeros libros, me recomendaron que leyera El Principito. Nunca había leído y me leí El Principito y me pareció supremamente interesante porque a pesar de que era un libro para niños, tiene conceptos bastante complejos y que quise analizar un poco más. Y hay un escritor agitador de conciencias, porque él se presenta así en todos sus podcasts, él no tiene un podcast, en sus libros y en sus conferencias, y es Borja Vilaseca. Borja Vilaseca yo creo que es el que más ha agitado mi conciencia y incluso leer la mayoría de sus libros ha sido para mí muy sanador, pero en el la lectura, o sea, en el proceso de la lectura de sus libros también he tenido mucho sufrimiento porque he descubierto muchos vacíos y muchos demonios, por decirlo de alguna manera, que habían dentro de mí. Empecé a cuestionarme la vida de otra forma, pero fue cuando llegó el primer libro de los que él tiene que llegó a mis manos, fue este. El Principito se pone la corbata y quiero recomendárselos. Y resulta que había acabado de leer El Principito y cuando vi este autor, este libro, yo dije, El Principito se pone la corbata y me llamó mucho la atención. Y lo describe como una fábula para redescubrir lo que de verdad importa. De verdad, se los puedo recomendar. Es súper cortico, es casi que un manual de bolsillo y nos ayuda a entender. Desde que yo leí este libro, creo que toda mi vida empezó a cambiar, sobre todo mis relaciones laborales, porque aquí hace alusión a un jefe de talento humano de una empresa y pude entender muchas de las cosas que
que sucedían también en mi medio de trabajo y empecé a aplicarlas y empecé a ver resultados muy, muy satisfactorios. Tengo algunas marcas, yo soy de las que raya los libros, soy de las que ama resaltar, soy de las que ama rayar, escribir, hacer resúmenes, entonces casi siempre rayo y marco lo que me parece más importante y que en algún momento que quiera recordar abrir. Y cuando fui a grabar ese episodio dije, bueno, ¿ahora qué grabo? No soy de las que tiene un guión y escribe, simplemente me siento aquí y hablo lo que me provoca hablar. Y en este libro encontré varias cosas que quiero hablar y uno es la felicidad, lo otro es, yo lo voy a llamar así por un taller que hice hace mucho tiempo que se llama Hecho versus Interpretación, y lo otro que voy a hablar es sobre el poder de decidir cómo responder y dejar de reaccionar. Y empiezo con la felicidad. Para mí es el santo grial, ¿no? Todos buscamos la felicidad y creo que en todo lo que he podido leer, escuchar, he podido entender que, número uno, la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Y la felicidad es esa sensación que tenemos cuando nada nos hace falta, cuando tenemos todo lo que nos pueda hacer felices. Entender eso no es fácil, no es sencillo, porque constantemente estamos buscando, y si han visto la película de Soul, la de Disney, es de Pixar, está en Disney, donde es un saxofonista, o un pianista, perdón, que fallece y va a un sitio donde están las almas que todavía no han llegado. Bueno, véansela. De verdad es maravillosa y deja un mensaje súper increíble. Pero bueno, a lo que voy, es la ausencia de sufrimiento y es poder entender que todo lo que tenemos una forma de interpretarlo. Podemos interpretarlo como siempre ver el vaso medio vacío o siempre ver el vaso medio lleno. Y ahí es donde voy con el hecho versus interpretación. Vamos a ver si encuentro la parte que les quería leer. Pero aquí dice: lo que siento en mi interior no tiene tanto que ver con lo que pasa, sino con la interpretación de lo que hago y la actitud que tomo en cada momento frente a las cosas que me van sucediendo. Y eso describe perfectamente lo que les quiero expresar. Pongamos un ejemplo. Y a mí me pasaba todo el tiempo, porque todavía me sigue pasando, pero trato ya conscientemente de bloquearlo. Y supongamos que llegue mi jefe, que siempre ha sido una persona jovial, cariñosa: hola, buenos días, ¿cómo están? Y en ese momento llega y me dice puntualmente: Vanessa, necesito que hagas esto y esto y esto, por favor, lo necesito a las 12, me avisas al tenerlo. Y se despide y se va. Él en ningún momento ha sido grosero, pero su actitud no es la habitual. De una vez yo empiezo a interpretar. Mi mente empieza a rumiar, y es esos pensamientos rumiativos, esos pensamientos en bucle: ¿será que le hice algo? ¿Será que le molestó? ¿Será que es que entonces yo agarré y dije? ¿Será que yo llegué tarde? ¿Será que yo esto? ¿Será que lo otro? Y empiezo a dar vueltas, y confieso que todavía me sucede, y conscientemente trato de bloquearlo y entender que a esa persona le pudo pasar cualquier cosa y yo estoy interpretando que es hacia mí. La que se está generando el sufrimiento soy yo misma. Entonces, interpretar muchas veces lo que la vida nos trae, tenemos que entender que simplemente nosotros no podemos manipular o no podemos cambiar lo que está sucediendo. Lo único que podemos cambiar es la forma en la que reaccionamos o actuamos cuando una de esas situaciones se nos presentan. Hay una herramienta que acabé de ver en un podcast que me envió una amiga muy querida, y es de una psicóloga venezolana que tiene un espacio que se llama Psicoespacio, lo pueden ir a buscar en Instagram. Y ella da una herramienta muy interesante para esto, y es que le des ideas a tu mente para que deje de rumiar. Entonces, bueno, ¿cómo así? Entonces, ella dice: bueno, puede ser que a mi jefe le orinó un perro, puede ser que lo chocaron cuando iba ingresando al estacionamiento, puede ser que se le pichó un caucho, puede ser que peleó con la esposa, puede ser que está molesto conmigo, porque ciertamente eso también es una posibilidad, pero es una posibilidad entre muchas de las cosas que puede haberle pasado. Entonces, en ese momento tu mente tiene tantas posibilidades como que deja de concentrarte en hacerte daño.
Y hay un concepto que lo vamos a descubrir más adelante, que es el neurofitness, que lo he estado leyendo. Quiero profundizar un poco más antes de venir a hablarles de eso, pero es el entrenamiento de nuestra mente y de nuestro cerebro. Entonces, creo que podemos entrenar cómo interpretar esas situaciones y dejar de tomarlas todas tan personales, porque en realidad lo que nos estamos haciendo es daño cuando rumiamos y tenemos esos pensamientos en bucle. Otra de las cosas es el poder de la aceptación. Aceptar lo que sucede es una de las cosas más maravillosas que yo he podido empezar a practicar. No les confieso que he tenido mis episodios de crisis, sobre todo mensualmente, las mujeres me entenderán, y mi esposo también. Hay momentos en los que no estamos del todo bien, y particularmente nosotras las mujeres, las hormonas juegan un papel bastante importante, pero hay que hacernos conscientes de esa situación. Y el poder de la aceptación viene después del autoconocimiento. Cuando yo me conozco, entiendo de dónde vienen todas esas interpretaciones que yo hago de la realidad que estoy viviendo, y todo eso viene de un sistema de creencias, y el sistema de creencias viene de mi crianza. Ciertamente ni juzgo, ni critico, ni reprocho la crianza que he tenido, porque es maravillosa, pero sí ciertamente basada en esa crianza es que yo tengo los conceptos para reaccionar o responder ante las situaciones que se me presentan. Y por eso me tatué desaprender, porque ha sido una de las palabras, muchas de las personas, incluso el tatuador me dijo, eso no existe. Sí existe. Desaprender, de verdad, creo que es una de las palabras más maravillosas, porque es maravilloso aprender, pero tú, para poder conocerte y entender y cambiar una forma de actuar, tienes que olvidarte de esas creencias y empezar a crear tus propias creencias, basadas en tu experiencia y no en la experiencia de otras personas, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestros papás, de nuestras primas, o de lo que le ha pasado al amigo. Crear nuestras propias experiencias para poder crear nuestros propios juicios de valor y poder tomar las decisiones más correctamente. Por eso me tatué desaprender y entender que al yo desaprender todo ese sistema de creencias y dejar de interpretar que la realidad me está haciendo un daño a mí, yo voy a dejar de reaccionar. Entonces, el reaccionar es diferente al actuar. Yo puedo recibir una situación y de una vez reaccionar de una forma explosiva ante una situación donde yo me siento agredida, y puedo simplemente también tomarme unos segundos para pensar, interpretar de la mejor forma correcta, o ofrecerme esas 1000 opciones que pueda yo interpretar para poder después tomar una acción contra lo que me está sucediendo o a favor de lo que me está sucediendo. Y yo creo que el poder de reaccionar o no, está en ese espacio, en esos momentos que tú te tomas luego de que se te presente una situación. Te tomas un segundo, lo piensas conscientemente y con cabeza fría, y en ese momento decides actuar y dejar de reaccionar. Y no ganaremos nada reaccionando. Realmente hay que entender que las personas que vienen con ciertas conductas nocivas, tóxicas o elevadoras de cortisol, muchas veces tienen cargas y sufrimientos que no saben cómo canalizar, y a veces vienen y descargan con nosotros y simplemente interpretamos que es contra nosotros, pero no. Al reaccionar nosotros en contra de esa persona, lo que estamos es incrementando ese círculo vicioso de autodaño. Entonces, hoy quería como hablarles de la importancia de la interpretación, y a mí me ha ayudado mucho en ese camino de dejar el sufrimiento de lado, tratar de dejar de reaccionar. No les confieso que ha sido fácil, eso es súper difícil, pero sí lo pongo en práctica todos los días de mi vida, y a veces reacciono y de una vez viene como que me siento mal, eché todo para atrás, perdí todo lo que había trabajado, pero bueno, empiezo otra vez y digo no perdí nada, ya por lo menos soy una persona consciente, esto lo interpreté por tal forma, por esto, y ha sido un ejercicio arduo. Yo tengo tiempo ya en esto y todavía sigo fallando, pero los invito a que lo empiecen a practicar.
Borja Vilaseca. Él se describe, ya lo dije, como agitador de conciencias. De verdad, yo creo que si hay un autor que me ha agitado completamente la conciencia, ha sido él. Ya hablaremos más adelante sobre algunas de sus cosas y las que he aprendido, y sobre el libro que más me ha tocado y más me ha hecho confrontarme conmigo misma. Pero bueno, hoy quería simplemente traerles eso. Espero que disfruten cada uno de estos episodios, que resuenen con ustedes, que tomen lo que les gusta y lo que no les gusta, me hagan todas esas críticas constructivas, porque fíjense que tenemos micrófono gracias a una de esas críticas. Gracias, suscríbanse, denle a la campanita, compartir, like, todas esas cosas que dicen en YouTube, háganlas con este canal, porque créanme que lo que viene les va a gustar aún más. Espero que estén muy bien y mucho. Chao, besos.